Una mañana común. Un vecindario pacífico en Fulham, Londres. Una mujer regresa a casa. Y en cuestión de segundos, todo cambia. Jill Dando era más que una presentadora. Era una figura querida por millones de británicos. Su voz, su rostro, su presencia transmitían confianza, serenidad, empatía. Y sin embargo, el 26 de abril de 1999, fue asesinada a sangre fría frente a la puerta de su casa. Un solo disparo. Silencio. Y después, el desconcierto absoluto. No hubo gritos. No hubo testigos cercanos. Y, como si el tiempo se hubiese congelado, nadie vio con claridad al asesino. Las cámaras no captaron nada. Las pruebas fueron vagas. Las teorías abundantes. La certeza escasa. ¿Qué llevó a alguien a ejecutar a una de las figuras más públicas y queridas del Reino Unido? ¿Fue un crimen pasional, una represalia profesional o algo mucho más oscuro? Hoy, en Archivo Oculto, desenterramos uno de los casos más inquietantes del Reino Unido moderno. Una investigación plagada de errores, un juicio cuestionado y un silencio que aún retumba como un eco en la memoria británica. Porque en la muerte de Jill Dando, nada fue tan claro como parecía, y quizás nunca lo será. Buenas noches. Bienvenido a Archivo Oculto, el canal donde lo prohibido se revela. Aquí no hay ficción, solo crímenes reales, misterios que aún respiran en la oscuridad. Estás a punto de adentrarte en un expediente que el mundo intentó olvidar. Jill Dando tenía 37 años. Su rostro era familiar en millones de hogares británicos. Presentadora de Crime Watch y otros programas de gran audiencia, era una de las periodistas más queridas del Reino Unido. Elegante, serena, con una voz cálida que transmitía calma, incluso al hablar de crímenes. Su carrera era impecable, su reputación intachable y su futuro prometedor. Nacida en Somerset, criada en Weston-super-Mare, Jill había trabajado duro para llegar a la cima, y lo había hecho con dignidad, sin escándalos, sin polémicas. Su estilo profesional la destacaba entre los suyos. En 1999, su vida parecía tomar un nuevo rumbo. Se había comprometido con su novio, el ginecólogo Alan Farthing. Planeaban casarse ese mismo año. Pero todo cambió un lunes por la mañana. El 26 de abril, Jill visitó la casa que aún conservaba en Gowan Avenue, un barrio tranquilo del oeste de Londres. No vivía allí desde hacía un tiempo, pero solía pasar por momentos breves. Recolectar correspondencia, revisar el correo. A las 11:32 de la mañana, fue vista por última vez con vida. Sonreía, caminaba con paso relajado. Nadie notó nada extraño, pero al llegar a su puerta, alguien la esperaba. Un solo disparo, un proyectil en la sien izquierda, una ejecución limpia, rápida,
silenciosa. A las 11:47, una vecina encuentra su cuerpo, y con él se inicia uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal británica. Una estrella de la televisión, asesinada a plena luz del día, sin testigos, sin razón aparente, y con una pregunta que desde ese día sigue sin respuesta. ¿Quién quería muerta a Jill Dando? Gowan Avenue, una calle tranquila de casas victorianas, lugar habitual para paseos con niños, bicicletas apoyadas en vallas, perros ladrando a lo lejos. Pero ese día algo se rompió. Jill Dando fue encontrada tendida sobre el umbral de su puerta. Su bolso aún colgaba de su hombro, sus llaves en la mano, como si no hubiera tenido tiempo ni de reaccionar. La vecina que dio la alerta creyó al principio que Jill había sufrido un desmayo. Solo al acercarse notó la sangre y entendió que algo terrible había ocurrido. La policía llegó rápidamente. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero era tarde. A las 13:03, Jill fue declarada muerta en el hospital Charing Cross. Solo un disparo. Sin testigos directos, sin arma en la escena. No se escucharon gritos. Ninguna cámara de seguridad captó al asesino. Y, curiosamente, nadie en la calle pareció notar la presencia de un sospechoso. Un crimen ejecutado con precisión, a plena luz del día, en una de las ciudades más vigiladas del mundo. Los detectives comenzaron a levantar hipótesis. Un robo improbable. No faltaba nada. Un crimen pasional. Tampoco había señales. Un asesino profesional. La forma, el lugar, el silencio. Todo parecía sugerirlo. Pero, ¿por qué Jill? ¿Por qué una periodista sin enemigos conocidos? ¿Por qué alguien tomaría el riesgo de asesinarla en su propio portal a plena mañana y desaparecer como si nada? Las preguntas apenas comenzaban, y con cada nueva teoría aparecían más dudas que certezas. En las primeras 48 horas, la policía lanza una operación de gran escala. La prensa ya titula con letras negras: matan a la reina de la televisión británica. Y el país se paraliza. El caso se asigna a la Unidad de Crímenes Mayores de Scotland Yard. Más de 100 agentes son movilizados. Revisan grabaciones, buscan testigos, reconstruyen la ruta de Jill esa mañana. Y entonces aparece un nombre: Barry George. Un hombre solitario, de comportamiento errático. Vivía a pocos metros del lugar del crimen. Tenía antecedentes por acoso. Y su perfil, según los agentes, encajaba con el de alguien capaz de obsesionarse con una figura pública. La policía allana su vivienda. Encuentran revistas de armas, recortes de prensa, una bolsa con ropa sospechosa y una foto de Jill Dando. Todo parece apuntar a él, o eso quieren creer. Barry George es arrestado y, tras varios meses de proceso, llevado a juicio. La fiscalía asegura que se trata de un asesino solitario, motivado por la fama de la víctima. Un crimen sin sentido.
una acción impulsiva. Pero la evidencia es tenue. No hay testigos que lo ubiquen en la escena. No hay arma. Y la supuesta prueba estrella, una partícula microscópica de residuo de bala en su abrigo, es tan frágil que apenas resiste el análisis. Aún así, en 2001, Barry George es declarado culpable. La familia de Jill llora. La prensa respira aliviada. El público siente que hay justicia. Pero no todos están convencidos. Algunos periodistas y abogados defensores comienzan a revisar el caso. Y lo que encuentran desata nuevas sombras. ¿Fue Barry George realmente el asesino? ¿O un chivo expiatorio elegido para calmar la presión pública? La historia, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a abrir una grieta más profunda. Pasaron los años, pero algo en el caso no encajaba. La condena de Barry George, basada en una evidencia microscópica y una historia poco sólida, comenzó a desmoronarse. Expertos forenses independientes declararon que la partícula hallada en su abrigo podía provenir de contaminación ambiental. No era concluyente, no probaba nada. Además, la supuesta obsesión de George con Jill Dando no tenía sustento claro. No había cartas, no había amenazas, no había conexión directa. En 2007, tras una serie de apelaciones, un tribunal ordenó un nuevo juicio. Y esta vez, el jurado no encontró pruebas suficientes. Barry George fue absuelto. Después de 8 años en prisión, la reacción fue mixta. Algunos celebraron la corrección del error. Otros quedaron con una sensación amarga. Si no fue George, entonces ¿quién? La absolución reavivó las preguntas. La policía reabrió la línea de investigación, pero el tiempo había hecho su trabajo. Las pruebas se habían debilitado, los testigos ya no recordaban con claridad, y las pistas frías eran cada vez más escasas. Se barajaron otras teorías. Un asesino profesional vinculado a un caso que Jill investigaba en Crime Watch, una venganza por un reportaje, o incluso, como algunos especularon, un crimen con motivaciones políticas o internacionales. Pero ninguna hipótesis logró sostenerse con pruebas sólidas. Solo rumores, suposiciones, teorías sin fundamento tangible. Y así, con Barry George libre y la investigación sin rumbo, el caso volvió a caer en el silencio. Jill Dando seguía muerta, su familia sin respuestas, y el Reino Unido con una herida judicial aún abierta, porque a veces la justicia no falla por falta de voluntad, sino por el peso de la incertidumbre. Con el juicio cerrado y el principal sospechoso absuelto, lo único que quedó fue el vacío. Y donde hay vacío, aparecen teorías. Algunas inquietantes, otras directamente inverosímiles, pero todas compartían una constante: la ausencia de certezas. Una de las líneas más comentadas apuntó a un posible vínculo con la guerra en Kosovo. En los meses previos a su asesinato, Jill Dando había participado en una campaña humanitaria
para ayudar a víctimas del conflicto. Fue una represalia, una advertencia. Un informante anónimo habló de amenazas que habrían llegado a la BBC, pero nunca se confirmó. No quedó registro. Y la policía descartó la hipótesis por falta de consistencia operativa. Otra teoría, aún más oscura, mencionaba la posibilidad de que Jill estuviera trabajando en una investigación sensible, relacionada con figuras poderosas. Pero los compañeros más cercanos lo negaron. Jill no estaba tras ninguna exclusiva. No había pistas de algo semejante. Entonces surgieron interpretaciones más mundanas, pero no menos inquietantes. ¿Y si fue alguien desconocido, con problemas mentales, que la eligió al azar? ¿O un admirador trastornado que se sintió traicionado por una ilusión no correspondida? La policía revisó miles de testimonios, analizó perfiles, interrogó a personas que habían escrito a Jill en el pasado, pero cada línea de investigación terminaba igual, en nada. Era como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire, como si supiera exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo desaparecer. A medida que las hipótesis se multiplicaban, el caso se iba diluyendo en una bruma cada vez más espesa, y con ella la esperanza de justicia, porque no hay misterio más angustiante que aquel en el que todo parece posible y al mismo tiempo nada lo es. Han pasado más de 2 décadas y el asesinato de Jill Dando continúa sin una respuesta clara, sin justicia, sin cierre. La BBC erigió una banca conmemorativa en su nombre. Cada año, colegas y familiares la recuerdan. Pero el dolor no se ha diluido, solo se ha vuelto más silencioso. En 2020, Scotland Yard anunció que el caso seguía activo en revisión. Una forma elegante de decir que aún no ha sido archivado. Pero tampoco hay avances concretos, ni sospechosos nuevos, ni nuevas pruebas. El archivo de Jill Dando se ha convertido en un símbolo de lo que el sistema judicial no pudo resolver, de lo que una investigación apresurada y una presión mediática excesiva pueden enterrar. No se trata solo de un crimen no resuelto, se trata de una figura pública, asesinada a plena luz del día, en una de las ciudades más vigiladas del mundo, y que, aún así, cayó en el olvido institucional. Los que la conocieron hablan de una mujer generosa, serena, profesional, alguien incapaz de generar enemigos, una víctima sin perfil de riesgo. Y justamente por eso su asesinato duele más, porque desafía la lógica, porque rompe la idea de seguridad en lo cotidiano. A veces el tiempo revela verdades, otras las entierra más hondo. El nombre de Jill Dando todavía resuena en la conciencia británica, como una pregunta sin eco, como un caso que debería haberse resuelto, pero no lo fue. Y en cada aniversario, cuando la televisión repite su reportaje, el país se pregunta lo mismo. ¿Quién mató a Jill Dando? ¿Y por qué nadie pudo o quiso descubrirlo? El caso de Jill Dando no es solo una investigación inconclusa. Es un recordatorio doloroso de que ni la fama ni el prestigio,
garantizan protección. Una mujer admirada por millones, asesinada en segundos, olvidada por el sistema. Durante años, la justicia pareció más interesada en cerrar el caso que en comprenderlo, y en ese apuro se perdió el rastro de la verdad. Hoy, nadie sabe con certeza quién apretó el gatillo, ni por qué lo hizo, y quizás lo más inquietante es que esa persona aún camina entre nosotros. Jill Dando dejó una huella imborrable en la televisión británica, pero su ausencia dejó algo más profundo, una herida abierta en la confianza pública, en la idea de que la justicia siempre llega, porque a veces no lo hace. Este fue otro caso de archivo oculto, donde los crímenes no siempre encuentran respuesta y las historias siguen latiendo en la oscuridad. Suscríbete, dale like y activa la campanita para descubrir más casos que aún esperan justicia. Y recuerda, a veces la verdad no desaparece, solo se esconde donde menos la esperas.